Bueno, como les decía antes del corte, vamos a hablar de un tema que en realidad es un tema que nos lastima, que son los problemas de pobreza. En particular, eso asume, digamos, una gravedad mayor cuando uno piensa en la niñez, en los jóvenes y los adolescentes y cómo le pega la pobreza, cómo le pega la indigencia a esos sectores. Estamos hoy con una persona que nos ha visitado varias veces, que sigue en el tema de pobreza desde CIPES, el Centro de Investigación de Participación de Políticas Participativas, Económicas y Sociales. Su director, Pablo Gallo, nos visita una vez más y le agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo que estés aquí, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿se conocieron algunos datos sobre pobreza de los que normalmente releva la Universidad Católica Argentina? Ustedes además siguen mucho los temas de pobreza. ¿Cuál es la visión que tienen de la situación a partir de esa información que se ha conocido? ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, en términos de número y de información, lo que empieza a aparecer en la realidad es lo que todo el mundo suponía que iba a empezar a suceder luego de la disparada del dólar, que una parte de esa disparada del dólar se vaya a precios y con ello se va encareciendo productos, principalmente lo que componen la canasta básica de alimentos. Cuando uno pregunta solamente sobre esos componentes de muchos de esos productos, ha tenido suba de hasta un 10% en ese tipo de productos, lo que equivale para familias que representa la canasta básica de alimentos más del 50% de lo que gastan. Claro. Eso es importante para tener en cuenta el impacto que tiene poder cubrir esa canasta para familias que tienen ingresos muy superiores o por arriba de los 18.000 pesos. Evidentemente no representa el impacto para el que los tiene por debajo de esos 17.000 pesos, que puede ocupar hasta el 70% de sus ingresos únicamente comprar los alimentos para el mes. Evidentemente esa situación lo que hace es que vuelve a disparar los porcentajes de pobreza e indigencia para arriba, cuando el último dato del INDEC indicaba una baja. Que era 25 y fracción. Recordemos que era 25% que se había festejado en ese momento. Siempre que baje la pobreza es un buen motivo para festejar. También hay que ser serio y nosotros así lo indicamos, que para establecer una baja real de la pobreza no era solamente necesario un dato semestral, sino que había que tomar una serie de mucho más tiempo. La pobreza en la Argentina está entre el 25 y el 30% de los últimos 20 años. O sea, no estamos saliendo de una situación ya general y bien marcada. Ahora, lo que este nuevo escenario económico propone a la Argentina es una suba de los niveles de pobreza e indigencia, sin lugar a dudas. Y yo decía que eso asume una particular gravedad cuando uno piensa en los niños y en los jóvenes, y la información que se ha conocido es también en ese sentido es como muy preocupante, ¿no es cierto? Bueno, la UCA, a través de su Observatorio de la Deuda Social, lo que plantea también es algo que nosotros venimos indicando. Cuando la pobreza a nivel general se encuentra en un 30%, o sea, a nivel general estamos hablando sin distinción etaria. Sí. Pero cuando hablamos del niño ya no es del 30%, sino es del 48, 49 o el 50%. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de nuestros niños hoy por hoy se encuentran en niveles de pobreza, lo que profundiza un fenómeno que nosotros indicamos como infantilización de nuestra pobreza. Si nosotros queremos imaginarnos la pobreza argentina y imaginemos niños, pongámosle rostro de niños, que sin lugar a dudas no nos estaríamos equivocando. La pobreza argentina tiene rostro de nuestros niños y particularmente en los sectores muy vulnerables, donde el impacto que tiene sobre esas vidas, sin lugar a dudas, es determinante para el resto de su vida. Te hago una pregunta, Pablo. Después del estallido del 2001 y digamos que la mitad prácticamente de la población fue arrojada por debajo de la línea, digamos, de pobreza, Argentina tuvo, digamos, por lo menos una década, un poquito menos a lo mejor de una década, con tasas de crecimiento muy altas, ¿no? ¿Qué es lo que explica que de todos modos, habiendo crecido, veníamos creciendo, había algunos que decían crecemos a tasas chinas? ¿Qué es lo que explica que
el nivel de pobreza se haya mantenido tan elevado, claramente, como decías vos, muy por encima de lo que era hace 40 años. Lo que indica claramente es que perdimos nuevamente una oportunidad en términos históricos de resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Es verdad que tuvimos una década de crecimiento y muchos años de esa década de crecimiento fue a tasas chinas, pero eso no se tradujo en poder desmantelar principalmente los niveles altos de pobreza e indigencia, principalmente en los sectores más infantiles. Pensemos solamente como políticas acertadas, a la cual nosotros estamos de acuerdo, como la asignación universal por hijo, cuando fueron presentadas como una forma de eliminar la indigencia en la niñez y atacar fuertemente la pobreza. Bueno, la indigencia no se eliminó, subsiste, ha crecido, la pobreza infantil lo ponga como una prioridad para nuestro país. Porque eso es importante, porque cuando hablamos de pobreza cero, que yo suscribo como idea a la pobreza cero, aunque entiendo que eso no es real, se tiene que traducir en una idea de gestión, de política pública que permita ordenar no solamente el presupuesto y las políticas generales del gobierno de la nación, sino que también coadyuve a las políticas generales de los gobiernos de las provincias, de los municipios, de manera que todo el mundo sepa exactamente qué tenemos que hacer, qué tenemos que esperar, para dónde tenemos que ir, pero también ayuda a la ciudadanía o al empresariado, decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Ahora, si solamente se reduce a un conjunto de buenas intenciones, sin una articulación real entre el Estado, lo público y también lo privado, se hace muy difícil. Y cuando suceden acontecimientos como los que tuvimos este mes, donde el dólar se empieza a separar, se deprecia nuestra moneda, y bueno, la salida es nuevamente enfriar aún más la economía, que tiene un fuerte impacto en la actividad general. El consumo que recién estaban hablando parecería que va a seguir continuando en niveles muy bajos. Evidentemente, eso se va a traducir luego en mayores niveles de pobreza e indigencia, a la par donde la inflación supera no solamente a los ingresos, sino a todo tipo de paritarias. Y estamos hablando de trabajadores que están en blanco, digamos, ese 35% de trabajadores de la población económicamente activa que no encuentran todavía un trabajo en blanco y lo hacen en forma irregular. Eso ganan mucho menos. Te pregunto esto, Pablo. Bueno, más allá de la necesidad de que el programa, que digamos que todo el diseño de la política gubernamental de las distintas jurisdicciones tenga su agenda como un objetivo prioritario, reducir los niveles de pobreza e indigencia, te quiero hacer una pregunta de un programa específico que en su momento fue un programa muy ponderado, incluso por los organismos internacionales, que ya tiene muchos años, que es el PAICOR. Ustedes han seguido, y leí en alguna oportunidad algunas observaciones críticas sobre la situación real, digamos, que estaba ocurriendo con el PAICOR. De hecho, hubo algún momento del año pasado que hubo reclamos por exclusiones del PAICOR. ¿Cuál es la visión que tienen hoy desde el centro respecto de este programa? Bueno, el PAICOR es el principal programa de acción o desarrollo social que tiene la provincia de Córdoba. En términos presupuestarios, para compararlo, aunque no se encuentra en desarrollo social, representa el 60% del presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. O sea que lo que sucede en el PAICOR es la fotografía más clara de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en términos sociales en la provincia de Córdoba. El presupuesto de PAICOR, establecido a principio de año, de un poco más de 2.600 millones de pesos, tenía, por ejemplo, la previsión de la incorporación de subas en términos de lo que el gobierno nacional preveía como meta inflacionaria para este año, o sea, 15%. Tuvo un incremento del 15,7% para este año. Eso evidentemente quedó detonado, quedó totalmente superado por la inflación, que hoy estaríamos duplicando esa expectativa. Hoy estamos más cerca del 30 y lejos del 15, pero sin embargo ese presupuesto no se modificó. Solamente. Y eso sería para atender a la misma cantidad de gente, digamos. Estamos hablando solamente para atender a la misma cantidad de gente que previmos que íbamos a necesitar a finales de 2017, porque es donde se presenta el presupuesto de la provincia. Solamente para atender a esa cantidad de personas
tendrían que estar incorporando en este mismo momento un poco más de 173 millones de pesos en alimentos para darle de comer o terminar durante este año dándole de comer a esa misma cantidad de niños. Pero lo que no está incorporando, o sea, no incorpora este incremento en términos de inflación de los alimentos, lo que tampoco está incorporando es la suba de los porcentajes de pobreza e indigencia que ya están sucediendo. Por eso nosotros alertamos de dos maneras, decimos, hay que ya incrementar el presupuesto PAICOR porque ha quedado totalmente desactualizado vía inflación, pero por otro lado hay que, en el segundo semestre, hay que abrir nuevamente, sin ningún tipo de dilaciones y en forma enérgica, nuevamente los padrones del programa PAICOR para incorporar a los niños que ya el mes pasado han quedado comprendidos a niveles de pobreza, o todos aquellos niños que indefectiblemente van a caer en la pobreza de acá a diciembre. Si no hacemos esto, o sea, si no incorporamos un mínimo de 173 millones de pesos en alimentos, pero también si no abrimos los padrones PAICOR del próximo semestre, lo que va a suceder es que en febrero del 2019, cuando estén los datos oficiales del INDEC, que van a dar cuenta que la pobreza subió en este semestre, nos vamos a dar cuenta que cometimos una gran injusticia, que niños que cayeron en situación de pobreza todo este semestre y que van a caer, recién vamos a tenerlos en cuenta de acá a 8 meses. Entonces, una situación tan grave como esa, en un sector etario como muy crítico como es la niñez, no podemos, en términos burocráticos, esperar un dato que sabemos indefectiblemente que se va a producir, que la pobreza va a crecer, que está creciendo, pero vamos a confirmarla en términos oficiales dentro de 8 meses para tomar políticas de ahí en más. Lo que ya sucedió, ya sucedió. Entonces, hoy tenemos que abrir nuevamente los padrones de PAICOR para incorporar masivamente a un conjunto de niños que hoy dependen su alimentación única y exclusivamente de comedores como los del PAICOR. Lo cual obviamente va a ser complejo, habida cuenta del marco general de restricción de gastos y de políticas de ajuste que supuestamente van a afectar las cuentas públicas. Bueno, yo puedo entender que va a haber un achicamiento de gastos. Ahora, si en ese achicamiento de gastos no tenemos previsto esto, que es la alimentación de nuestros niños, bueno, ¿en qué gastamos? Claro. O sea, si no vamos a gastar en esto, ¿qué más importante que esto que es exactamente, no nuestro futuro, es nuestro presente, nuestro futuro y todo lo que tenemos para ganar está puesto ahí? Hoy lo estamos jugando, está sobre esta mesa. Si no lo cuidamos hoy, difícilmente podamos resolverlo el día de mañana, porque el daño que se hace estructuralmente a un niño en edad de desarrollo, en términos intelectuales, por su falta de alimentación hoy, es irreparable el día de mañana, por más dinero y presupuesto que tengamos y oportunidad, ganas y política que tengamos ganas de desarrollarlo, ¿no? Lo que no se hace ahora ya no puede hacerse mañana. Bueno, esperemos que los responsables sean capaces de fijar las prioridades que, yo diría desde un punto de vista humano, son necesarias. Muchas veces eso no ocurre, pero, digamos, no perdamos las esperanzas de que sean capaces de corregirse. No, evidentemente que no, y nosotros, de hecho, cuando lo estamos alertando es para que eso suceda. Estamos esperando que suceda y nosotros confiamos que van a dar cuenta, van a tomar nota sobre esto, que lo deben saber, que de hecho lo tienen que estar sabiendo. Es imposible no saberlo porque se percibe, para poder modificarlo rápidamente sin que esto tenga que ser una discusión extendida para resolver algo muy concreto que se trata nada más y nada menos que el bienestar de nuestros niños. Ojalá sea así. Pablo, te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo que no está, y seguramente te vamos a estar llamando cada vez que aparezcan estos datos que nos lastiman y que da la impresión que somos incapaces de resolver este tema tan dramático que es los niveles de pobreza en la Argentina. Agradecido soy yo por el interés que le ponen a este tema. Muchas gracias.